Sabíamos que el Chapo Guzmán, tarde o temprano, saldría huyendo del penal del Altiplano, al que entró en enero de 2014. 17 meses exactamente desde aquel momento en el que se hicieron sonar las campanas de la libertad, alegando que México, por sus propios méritos, había logrado la captura del hombre más buscado en el mundo después de la muerte de Osama Bin Laden. Todo esto no fue más que una farsa como la que llevó en 2000, durante el gobierno de los Fox, precisamente a la liberación del Chapo, quien se fue, dicen, en un camión de lavandería. Nunca se aclaró exactamente cuál fue la realidad del asunto. Como tampoco creo que se aclare cómo es que se pudo construir un túnel de 1,5 kilómetros hacia un penal de alta seguridad, blindadísimo, del que realmente es casi imposible escaparse. Yo ya estuve allí, no en calidad de preso, por supuesto, pero sí para entrevistar a Mario Aburto Martínez y al general Jesús Gutiérrez Rebollo. Recuerdo que me impresionó, porque lo fui contando, el número de rejas que se cerraban detrás de mí, 17 exactamente. Cuando llegué al final del recorrido me sentía oprimido, me sentía con dolor y sobre todo asfixiado, en un aislamiento absoluto, total, y ante la imposibilidad siquiera de respirar. Había simplemente una pequeña rejilla en la parte baja de la celda en donde me entrevisté con estos personajes que nos permitía tomar algo de aire. Era un sitio, sí, inexpugnable. No puedo entender, es imposible para mí, para mi lógica, entender cómo se puede construir un túnel de 1,5 kilómetros de largo desde el penal hacia una vivienda en construcción. Me imagino que cualquier vivienda que se construya en los alrededores de un penal de alta seguridad debe ser vigilada y debe ser además demolida. Hasta allí, en ese 1,5 kilómetros, llegó el Chapo Guzmán con un túnel que tenía hasta refrigeración para que pudiera respirar y no tuviera ningún tipo de acceso respiratorio, un hombre ya de su edad. Le dieron todas las facilidades del mundo, como un rey, como si fuera una plataforma para salir de un monarca europeo. Y se fue. ¿A dónde se fue? Con su familia. Quizá a Guanabecí, allá en Durango, en donde es inexpugnable su vivienda también, hasta que el ejército quiera. Esto evidencia una serie de complicidades. La complicidad de Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Nacional. Este señor, que salió en cámaras hace un momento para decir que él había ido al penal del Altiplano para culpar a 18 personas, no tiene idea de lo que está diciendo. En primer lugar, el túnel no se construye como el castillo de Uxmal, de una noche para la otra. Es evidente que la construcción del túnel se llevó varios meses, quizá 17 meses, y que en todo este tiempo no hubo ningún custodio que advirtiera de la presunta construcción. Nadie se dio cuenta, como si se tratara de cortar el césped alrededor del altiplano. Esto es absurdo. Pero también el señor Rubido hace simplemente un recuento de hechos y no analiza el por qué se dieron estos acontecimientos. ¿Cómo es que se puede construir un túnel, de acuerdo a la versión oficial, hacia el penal supuestamente más seguro de nuestro país? Ahí es donde comienza la culpabilidad de las autoridades. Ahí es donde se demuestra el nexo entre el narcotráfico y el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que además está a muy buena distancia del país, en París, estrenando aeronave y con 400 personas en su comitiva. Esto es para el presidente lo prioritario, no el cuidado del señor Chapo Guzmán, que pone a México otra vez en el mentidero, en ese sitio horrible que parece que estamos en el limbo, en el que nuestro país aparece desgraciadamente como una nación no tercermundista, sino cómplice del crimen organizado. Y lo somos,
no los mexicanos de corazón, sino lo son aquellos que han traficado con armas. Jaime Camil Garza, por ejemplo, estoy diciendo nombres. Los que trafican con el narco, los que se han adueñado de nuestro territorio, con la tolerancia de 3 presidentes en concreto. Los Fox, ella y él naturalmente, los Calderón, ella y él naturalmente, y el señor Peña. Angélica no la meto porque realmente ni en las salas de gaviota se podría sacar una libra de cocaína. Pero mientras se mueren los mexicanos, mientras se derrama la sangre, ahora será mayor la guerra a partir de la salida del Chapo del penal. Ni con todo esto se logra abatir un solo gramo la exportación de drogas a los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos nos están engañando. Desde los Estados Unidos nos injurian, como el pato Donald Trump. Desde los Estados Unidos manejan toda la información para dejarnos a nosotros solos, diciendo que somos un país que protege a los narcotraficantes, cuando la mayor protección a los narcotraficantes se da en los Estados Unidos. Sí, el gobierno de Peña es inútil, el gobierno de Peña es corrupto, el gobierno de Peña es un gobierno de desvergonzados, de personas que están al servicio de las peores causas de México. Reformas van, reformas vienen, mientras se abren y cierran las celdas de los penales y abusan de nosotros, de nuestra confianza y de nuestra credibilidad, aquellos funcionarios que se dan el gusto de ampliar complicidades con empresarios sinvergüenzas y falsarios, a cambio de dejar otra vez las manos libres a la peor parte del narcotráfico. ¿Hasta cuándo llegaremos? Hasta que nosotros lo toleremos. Cero cobardía. Fuera Peña del poder.